con Dios. Así que marque su Biblia en Mateo 23, que vamos a comenzar esta lectura del día de hoy. ¡Ay ustedes, escribas, fariseos, hipócritas! Porque pagan el diezmo de la menta, el eneldo y el del comino y soslayan lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Es necesario que hagan esto, pero sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpian por fuera el vaso y el plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero el vaso y el plato por dentro, para que también quede limpio por fuera. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque son como los sepulcros blanqueados, que por fuera se ven hermosos, pero por dentro están llenos de carroña y de total impureza. El versículo 28 dice, así también ustedes por fuera se presentan ante todos como hombres justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Ay de ustedes, escribas, fariseos, hipócritas, porque edifican los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos. Dicen, si hubiéramos vivido en los tiempos de nuestros padres, no hubiéramos sido cómplices de la muerte de los profetas. Con esto dan testimonio contra ustedes mismos, de que son hijos de aquellos que mataron a los profetas. Terminen de hacer lo que sus padres comenzaron. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparán de la condenación del infierno? Por eso, yo les enviaré profetas, sabios y escribas. De ellos ustedes matarán y crucificarán a algunos, y a otros los azotarán en sus sinagogas, y los perseguirán de ciudad en ciudad, para que recaiga sobre ustedes toda la sangre inocente que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien ustedes mataron entre el templo y el altar. De cierto les digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Bueno, y así termina esa lectura, pero ¿saben qué? El Señor denunció la hipocresía de los líderes religiosos de Israel. Toda su vida estaba vacía de contenido espiritual que intentaba compensar con su ostentación y rigurosidad en ciertos asuntos externos de la religión. Imagínense esto. Con un lenguaje muy duro, el Señor Jesucristo los condena, pero como siempre, su actitud de rechazo hacia la verdad había de tener consecuencias. Y con lágrimas en los ojos, Jesús anunció la destrucción de la ciudad y su hermoso templo. Esto es lo que Jesús sabía hacer. Y eso es lo que Jesús se mantuvo. Y ¿sabes una cosa? Dice la Biblia que en la ira del hombre no obra la voluntad de Dios. Y Jesús tenía un temple para hacer lo que tenía que hacer porque tenía esa paz interior, porque la paz que él tenía, como bien decía Jorge, mi paz les dejo, mi paz les doy y no la doy como el mundo la da. ¿Por qué? Porque eso es algo que sobrepasa todo entendimiento. Y hoy vamos a aprender de ese tema porque tú y yo necesitamos eso. Tú y yo necesitamos esa paz interior que solo puede venir de una relación con Dios y sobre todo lo que el fruto del Espíritu Santo puede hacer en nuestras vidas, Maki, porque tú y yo, los amigos oyentes, los que estamos acá, independientemente de nuestras personalidades, ¿por qué te digo esto? Porque algunos podemos ser más explosivos que otros, pero a los que no explotan, implotan. De todo modo, tienen implosiones por Esos son los más peligrosos. Y eso es peligroso también, y te digo por experiencia propia. Sí. Cuando Dios llena tu vida, entonces las circunstancias de tu ser creo que cambian. Sí, y vemos cómo Jesús, ¿verdad?, en ese tiempo y hoy nos muestra de que el verdadero propósito por el que Él vino es para que tuviéramos una relación con el Padre, ¿verdad? Una relación sincera, que pues nuestra obediencia esté basada sobre todo en nuestro entendimiento de leer la Biblia todos los días y de tener una relación con Dios todos los días, y no tanto de lo que querramos aparentar en público, de la religiosidad que querramos, digamos, de aparentar ser perfectos y muy correctos por fuera, pero realmente que en nuestro interior nos esté ese deseo de agradar a Dios y no tanto a la gente, de aparentar ser perfectos. Entonces vemos cómo acá él se enoja es muy directo, creo que el que lo lee se queda como, ¡uy, qué fuerte! Pero sí es directo porque creo que le molesta mucho a Dios eso, ¿verdad? Que nosotros aparentemos tener una relación con Dios,
y no tenerla, Esa ¿verdad? es la hipocresía. Que Yo creo que esa modelemos es la algo hipocresía. Esa es que no hipocresía. somos. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y viendo el texto, si tú te das cuenta, lo que Jesús condena es eso, la hipocresía de ellos. Exacto. ¿Verdad? Eso es lo que condena, porque no condena que suframos esas situaciones, que suframos esas tentaciones o que cualquier otra cosa estemos viviendo, sino la hipocresía que muchas veces Y tenemos. que no le pongamos un montón de reglas a las personas para llegar supuestamente como un modelo muy alto y muy difícil, porque la realidad que lo que Dios quiere es que nosotros nos enfoquemos en leer la Biblia todos los días y en ponerlo en práctica, ¿verdad, Jorge? De una forma práctica todos los días, que amemos al prójimo y sobre todo que tengamos una actitud de servicio. Entonces, eso es lo que Dios quiere. Yo me quedé meditando aquí en la pregunta que conversábamos al inicio, porque conversábamos Sí. un poco cómo Dios te ha dado paz en momentos de ira o enojo interno. Y realmente, con esto que bien comentaba Maki y lo conversábamos al inicio, me ponía a pensar que en mi caso, o sea, también tiendo a tener bastantes y en gran cantidad de destellos a veces de enojo. De hecho, o sea, yo sé que tengo que seguir pidiéndole a Dios esa gracia y ese favor para, digámoslo, ser menos enojado, porque tengo una propensión a ser enojado. Y entonces yo meditaba o sea, ¿por qué me molesto? ¿Por qué me enojo con tanta facilidad? Y en alguna medida lo que a mí me ha ayudado es, cuando estoy enojado o ya cuando estoy con ira, es también acercarme a la palabra del Señor. Huguito decía ahí que no siempre estamos como con esos ambientes del arpa, pero también cosas que a mí me han ayudado a veces es, en lugar de quedarme enfocado en la situación o en el tema, es poner una alabanza al Señor y que mi perspectiva cambie, digámoslo, de estar en la situación a la perspectiva que bien Hugo nos decía, poner nuestra mirada en el Señor. ¿Y esto qué relación tiene con lo que estamos leyendo de estas llamadas de atención, de esto que Jesús está realizando? Y a mí me gusta mucho porque en el verso 25 que lo leíamos aquí dice es que los fariseos se enfocaban mucho por limpiar por fuera el vaso y el plato, pero por dentro estaban llenos de robo y de injusticia. Entonces, hace algunos meses atrás estábamos con un grupo de matrimonios con mi esposa y nos comentaba, hay una pareja que habían llegado a tal punto que llegaban peleando a las actividades, a los eventos y demás, pero ya habían hecho el acuerdo de que cuando entraban no iban a mostrar o no iban a Sonreían. ese enojo. Ajá, que iban, todo estaba bien, todos sonreían. ¿Y cuánto cuidado tenemos que tener nosotros de realmente limpiarnos por dentro y decirle, Señor, o sea, ¿qué es aquello, o sea, que no te agrada? ¿Qué es aquello que hay en mi corazón que está siendo detonado por circunstancias que son pasajeras? A mí me encantaba el programa de ayer porque de verdad nosotros tenemos ese llamado a guardar la paz, a procurar la paz. Y me gustaba como Carol Tan hacía la invitación que hasta la mascota invitaban ahí que a la no reunión de ladrar. los búfalos mojados para que la mascota supiera que también tenía responsabilidad en guardar esa paz. Pero con este desafío que Jesús nos está haciendo, yo creo que tenemos que nosotros identificar cómo está nuestra condición interior más que nuestra condición exterior. Qué bonito lo que estás diciendo, Jorge. Y yo quisiera seguir con tu ejemplo que decías. Si alguien dice, bueno, cuando lleguemos al templo, pues entonces vamos a decir, ¿qué tal, mi amor? Qué lindo el día, y vamos a pasar. Y entonces uno lee esto, que es una reprimenda a la hipocresía, y dice, bueno, y entonces, ¿cuál es la contraparte? ¿Quiere decir que tendríamos que llegar a la iglesia y seguir peleando allá adentro? No. No se trata de que ustedes, como dice, están limpios por fuera, pero adentro están llenos de carroña. Mostremos la carroña, entonces. La solución no es esa, sino que en el ejemplo que se ponía decía, ¿y por qué no mejor el acuerdo es, mira, cuando estemos solos, tampoco nos vamos a levantar nunca la voz? ¿Por qué? Porque no lo vamos a hacer aunque estemos enojados, digamos. Entonces, el llamado no es a muestre toda su Dale riendas sueltas. No. Procure hacerlo, pero adentro y no afuera. Porque yo miro que hoy leímos 4 ayes, ¿verdad? Uno es, dice que pagan el diezmo de lo chiquito, pero no se enfocan en lo grande. Es decir, no tenemos que ser legalistas. Otro es, limpian por fuera el vaso, pero por dentro hay injusticia, ¿verdad? Entonces no tenemos que aparentar, similar a lo de los sepulcros blanqueados. Y el otro dice que dicen, yo nunca habría participado en lo que hicieron cuando mataron a esos profetas.
esa actitud de decir, yo jamás haría lo que... Ay, ve cómo hicieron esto estas autoridades, estos delincuentes, cualquiera. Y uno dice, yo jamás haría eso. Y ¿será que nunca lo haría? ¿Será que en circunstancias similares usted no podría hacer algo así? ¿Será que si usted hubiera crecido en esas circunstancias, tuviera la educación que ellos tienen, tuviera la cultura que ellos tienen, usted diría, yo jamás haría eso? Creo que es un llamado de atención a la hipocresía, como dijiste, Santulio, que se manifiesta de muchas maneras. Aquí hoy vimos 4, escondiendo lo que a veces tenemos, siendo exigentes y legalistas con otros, como tú hiciste notar, ¿verdad? Pero veo esta también, que es pensando que nosotros somos tan buenos que nunca haríamos eso. Y la Biblia nos ha mostrado que ninguno llegamos al estándar del Señor. Precisamente por eso vino Jesús. Si fuéramos buenos, Jesús no habría tenido necesidad de venir a morir por nosotros. Pero hemos de reconocer que todos tenemos fallas, que todos caemos, que todos a veces actuamos como no debemos. Y es en Jesús que encontramos esa gracia, no para decir, yo ni siquiera soy hipócrita como estos fariseos. A veces tal vez incluso hemos sido así. Pero precisamente en la gracia del Señor y en la oportunidad que Él nos da, creo que cada día podemos hacer algo diferente, como puede ser el día de hoy que usted nos está escuchando. Es que siempre va a ser más fácil, ¿verdad?, ver el defecto en los demás que vernos en nosotros mismos. Entonces, cuando nosotros leemos esto y pensamos en otros, ya ahí caímos, ya estamos mal, ¿me entienden? Porque cuando nosotros leemos la Biblia no es para enfocarnos en los defectos de los demás. Ah, sí, así es la fulana, así es el mengano. Tenemos que pensar en nosotros. ¿Será que nosotros somos así? ¿Será que una autoevaluación? Porque muchas veces lo que más nos molesta de los otros es como un espejo que refleja pues nuestros pecados. Entonces, si alguien te molesta mucho, 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 es porque realmente está reflejando lo peor de ti. Ala, qué impresionante comentario lo que estás diciendo ahorita. Y yo lo amarro a lo que mis amigos decían, porque estas son 4 ayes que estamos viendo. Se les dice ayes porque son distintos ay que Jesús usa acá. Pero leyendo en una lectura, yo entendí algo que me llamó la atención. Y es que estos ayes que Jesús reprende a estos hipócritas religiosos destacan cosas que yo tengo que trabajar. Nosotros lo vemos esto, lo leemos a la luz de esta escritura y pensamos en ellos, no en nosotros, como nos decía Maki. Y el tema es cómo estoy yo para tratar a los demás, cómo estoy yo. Porque hoy, ¿qué tenemos como tema? La paz y el amor de Dios está en ti. Si tú tienes al Señor en tu corazón, tú tienes a Jesús morando dentro de ti, tú tienes que ser confrontado. Y si no lo tienes, tienes que tener al Señor. Te voy a contar que yo voy a decir la palabra correcta. Atesoro el versículo 27 como algo muy especial. No es que me guste, lo atesoro. Porque cuando yo escuché a un pastor en el año 1990 hablando, algunos de ustedes no habían nacido, yo lo sé, pero bueno, pero existió ese año. Y decía, hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque son como sepulcros blanqueados que por fuera se ven hermosos y por dentro hay total impureza. Ese versículo fue el que Dios utilizó para convertir mi corazón y sacarme de un contexto religioso, legalista, mundano al mismo tiempo, y que me cambió por completo mi naturaleza, porque yo me vi confrontado y dije, ¡ay! Me aplicó el ¡ay! Dije yo, ¡ay! Soy pecador. Y entendí que necesitaba la gracia redentora de Cristo. Entendí que era pecador hipócrita, que por fuera yo ponía atención a lo que los demás veían, a ir a la iglesia el domingo, ir bien vestidito. Yo era del equipo de los que reza y peca empatan. Y entonces yo iba bien nítido a la iglesia presbiteriana central siempre. Iba bien planchadito, cantaba bonito. Y no me había dado cuenta de mi hipocresía. Amigo, yo creo que ese ay te tiene que doler a ti. Decir, soy pecador. Y si Dios te está moviendo a eso, hoy te quiero contar que al finalizar este programa vamos a hacer una oración de fe. Una oración de fe no es un cambio de religión. Una oración de fe no es un cambio inclusive ni de rumbo. Es un cambio de estatus. El cambio de rumbo viene después. Es un cambio de estatus en tu corazón y tu alma, donde tú reconoces que eres pecador. Y te lo quiero compartir para que prepares tu corazón y que vayas diciendo, Señor, ay, de repente necesito esa relación contigo a través de Jesucristo. Así que hoy vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor y quiero pedirle a Jorge que podamos orar para que Dios nos siga hablando en este contenido y que podamos nosotros ser retados a decir, yo quiero la paz de Dios dentro de mí
y no fuera de mí. Padre, nos acercamos hoy a tu presencia. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder meditar en tu palabra, por poder acercarnos a tu presencia. Y hoy, de verdad, queremos pedirte que sobrenaturalmente, así como tus misericordias se renuevan cada mañana, que podamos llenarnos de tu amor, de tu paz, que eso sea lo que venga a inundar todo lo que nosotros somos, que prepares nuestro corazón, que a través de esta lectura tan desafiante de qué haría Jesús y cómo Jesús aquí nos está desafiando a no llevar un estilo de vida hipócrita, un estilo de vida religiosa, sino realmente que nuestro interior sea congruente, que por lo tanto a través de un espíritu vivificado por ti, nuestras acciones se manifiestan de acuerdo a tu voluntad y no a nuestra naturaleza pecaminosa. Así que hoy nos acercamos, Dios, y te decimos que rendimos todo aquello que no te agrada, Señor. Rendimos nuestra ira, nuestro enojo, nuestra frustración, nuestra hipocresía. Queremos rendir todo delante de ti. Que seas tú quien renueve nuestro ser interior. Sigue hablándonos a través de este programa y que hoy de verdad podamos experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento a través del amor del Padre. Amén. Amén. Estamos llegando a la parte final de este programa, no sin antes recordarle la bondad de Dios y el tema que el día de hoy nos atañe, porque es un tema sumamente importante para nosotros. La paz y el amor de Dios está en ti. Vamos a hacer un pequeño corte comercial recordando que aquellas empresas que creen, apoyan y se identifican con la visión de Vaya con Dios. Volvemos. Elige el perdón, suelta el resentimiento y experimenta el amor de Jesús que transforma. Perdón sin condición. Así que comenzamos con este libro que, como les dije, está profunda la lectura del día de hoy. La autora Joyce Meyer dice, el peligro de la ira. Sabemos que muchas personas están enojadas, más enojadas que nunca. Han dejado que el odio se apodere de ellas contra quienes están enfadadas. Los resultados de una encuesta de salud en el 2019 refleja que, como decía Antulio, el 84% de los encuestados considera que las personas en Estados Unidos hoy experimentan más enojo que las generaciones pasadas. Tengo 2 nietas que trabajan en un restaurante de comida rápida y me han contado historias sobre clientes que se enojan si no reciben su comida con rapidez o si sienten que no les dieron suficientes sobres de salsa de tomate. Han sido amenazadas, insultadas y hasta han recibido gritos, al igual que otros compañeros de trabajo. Ellas han presenciado a adultos comportarse peor que un niño de 2 años haciendo una rabieta. Es posible que estas personas no estén enojadas realmente por la comida, sino que simplemente están llenas de enojo y explotan cuando las cosas no suceden a su manera. Quizás están frustradas por algo completamente ajeno a su pedido, pero terminan desquitándose con cualquiera que las irrite. Son como ollas de presión, listas para explotar. Tal vez la ira de estas personas tiene su origen en el temor. Temen no recibir lo que quieren, temen no ser tratados o ser tratados mal o ignorados, temen las injusticias, temen la situación mundial, las preocupaciones económicas, el bienestar de sus hijos o sienten que alguien se aprovecha de ellas. Todos estos temores pueden acumularse y transformarse en enojo. Sin embargo, cuando sabemos que Dios nos ama y dejamos de sentir temor, y cuando ya no tenemos la ira y el odio, pierden fuerza. El perfecto amor echa fuera el temor, dice 1 de Juan 4:18. La ira también puede nacer de heridas o injusticias pasadas. Muchas personas se enojan porque sienten que fueron tratadas injustamente. Tal vez tienen razón, pero ese enojo nunca cambiará lo que ocurrió. La oración, el perdón, la paz y el amor son mucho más poderosos que la ira. ¿Por qué se enoja la gente? Creo que, de manera instintiva, las personas saben que algo anda mal en este mundo y no saben cómo enfrentarlo. Así que buscan a quién culpar. La gente se enoja con las noticias, con el presidente, con otros políticos. Si son pobres, pueden estar enojados con los ricos. O se enojan con su trabajo, su salario, las condiciones laborales o con los ascensos que piensan que merecen, pero que no obtienen.
El enojo surge de la injusticia, o al menos de la percepción de ella. En el fondo, creo que la razón principal del enojo es que muchas personas intentan vivir sin Dios o, aunque dicen creer en Dios, no lo obedecen. El problema del enojo es que no resuelve nada. Y puedo decir, sin dudar, que si todos amaran y obedecieran a Dios, ninguno de los problemas que enfrentamos en el mundo existiría. Cuando estamos en relación con Dios, su amor aleja el enojo. El mundo es un lugar violento y es imposible resolver nuestros problemas con violencia. El amor es la única respuesta. El amor entiende que la violencia nunca traerá paz. Martin Luther King Jr. dijo que el amor es el único poder capaz de convertir a un enemigo en amigo. La Biblia nos muestra ejemplos de hombres llenos de ira y temor. Ambos se sentían amenazados por el rey David. En la primera historia, el hermano de David, Eliab, vio cuando Samuel ungió a David como futuro rey de Israel. Eliab quería esa posición para él, lo cual lo llenó de celos que se transformaron en odio y enojo. Imagino, dice la autora, que Eliab temía que David fuera más popular o se viera mejor que él. Después de todo, Eliab era soldado y mayor que David. Es probable que sintiera que merecía ser el ungido. Pero Dios ve el corazón, no las apariencias. Y en David, Dios vio un líder para su pueblo. Cuando comenzó la batalla entre los israelitas y los filisteos, David fue a ver qué sucedía y Eliab, lleno de ira, lo menospreció. De hecho, en primer libro de Samuel 17:28 se asciende o se entendió en ira contra David y lo reprochó. ¿Para qué has venido aquí? ¿Y con quién dejaste esas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. David ignoró a Eliab y eso mismo deberíamos hacer con quienes tratan de hacernos sentir incapaces o inadecuados. En el segundo ejemplo, el rey Saúl estaba muy enojado con David, que trató de matarlo varias veces. Su ira se fundamentaba en el temor y los celos, al saber que David, ya ungido, tomaría su trono. Saúl era consciente de la desobediencia a Dios y que perdería su reino por ello. La popularidad de David exacerbaba el enojo de Saúl, quien no pensaba en otra cosa más que el eliminarlo. Es asombroso ver lo que el temor y los celos pueden hacer en una persona. Pero estar enojados no resuelve nuestros problemas ni impide que Dios cumpla sus propósitos. La Biblia nos enseña que podemos enojarnos sin pecar. En Efesios capítulo 4, versos 26 y 27. Sentir enojo no es pecado, pero lo que hacemos con él puede convertirse en pecado si no lo manejamos adecuadamente. Si se enoja con alguien, lo mejor es ser humilde, llamar o visitar a esa persona y disculparse. Incluso si cree que no fue el causante del altercado, usted puede dar el primer paso y ser un pacificador. Una de las mejores maneras de manejar la ira es abordarla de inmediato. Mientras más tiempo pase, más puede arraigarse en el corazón. Recuerde que la ira es inútil y no agrada a Dios. Qué interesante, amigos. Y fíjense que oyendo todo este contenido y leyéndolo, porque el libro se llama Amar a la gente que es muy difícil de amar. Pero hay una frase que dice aquí, transforme su mundo cuando aprenda a amar incondicionalmente. Al final de cuentas, si ustedes se percatan, lo que estamos hablando inclusive con la ira es que muchas veces el no tener a Dios en nuestro corazón y no llenarnos de su amor hace que nosotros no podamos tener la perspectiva correcta de las cosas. Huguito le decía hace un rato, ¿verdad? Como cuando nosotros estamos tan enfocados en los problemas o en las situaciones nos enojamos y entonces la perspectiva puede cambiar cuando nos alejamos de ello y entonces no nos enojamos. Sin embargo, yo me ponía a pensar entonces, si el estar lejos de Dios y sin su amor me hace ser iracundo y explotar en enojo, entonces, ¿cuál es verdaderamente el antídoto que yo debería de entender para no explotar? Porque el problema no es no explotar en ira. Para no explotar en ira, no enojarme. El problema es por qué me estoy enojando. Y es por la ausencia de Dios en nuestra vida. Entonces, pónganse a pensar ustedes, cuando está lleno de, y lo decía la autora, cuando está lleno de Dios, no tiene lugar para enojarse. ¿Por qué? Porque estás tan lleno de Dios que aún las cosas, bueno, de hecho dice, el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Verdad ustedes? Y eso hace cosas distintas, yo creo que en nosotros y también en la gente que está a nuestro alrededor. Miren, a veces la gente está enojada y ni siquiera sabe por qué, ¿verdad?
¿Por qué me estás tirando el libro? Por si me lo querés tirar. No, porque es lo que dice Joyce Meyer. Sí. La gente está enojada por múltiples razones. Exacto. Y te voy a poner un ejemplo. Hoy que están dando ya resultados de las elecciones en los Estados Va a Unidos. haber enojo, sí, por supuesto. El 40 y pico % de la gente población que- va a estar enojada. enojada. Pues va a estar enojada porque no quedó el candidato que ellos querían o la candidata que ellos querían. Así de fácil. Y nos pasa exactamente igual en la vida. Estamos enojados por los políticos, por las calles, por el tráfico, por todo. Y si no sabes por qué estás enojado y arrancas, o sea, miren, todos tenemos detonantes, ¿verdad? Botones que la gente como que no tendría que tocar, pero obviamente la gente no sabe. Entonces, tocan algo en como un botón y uno explota, ¿verdad? Pero el problema es esa ira acumulada, ese enojo acumulado que tenemos. ¿Cómo lo podemos resolver, verdad? Pues yo creo que teniendo esos tiempos con Dios y preguntándole, Señor, ¿por qué estoy tan enojada? ¿Por qué estoy tan frustrada? ¿Por qué pierdo la paciencia tan rápido? ¿Por qué estoy como triste, enfadado todo el tiempo? Y a veces las esposas ayudamos, ¿verdad? Porque a veces yo le pregunto a Gary, ¿qué te pasa? Y me dice Gary, no sé. Y algo le pasa, ¿verdad? Entonces hasta que empezamos a hablar juntos y voy sacando, pero eso es como sacar, ¿verdad? Es De un como pozo desarmar una bien bomba, profundo, así. Las mujeres tal vez somos más fáciles de explicar y de expresar que tenemos, ¿verdad? Depende de la personalidad. Pero en nuestro caso con Gary es así. A veces la persona que más nos conoce nos puede ayudar, pero yo creo que nadie nos conoce más que Dios. Nadie nos conoce más que Dios y Él pues sabe nuestro pasado, conoce nuestro presente y sabe nuestro futuro. Entonces yo creo que Él es la persona indicada para que nosotros tengamos ese tiempo con Él porque Él sabe la historia como es realmente. Porque muchas veces nosotros la historia la vemos desde una sola perspectiva. Pero cuando vamos con Dios, Él nos muestra muchas veces que las cosas no son tan como nosotros creemos. Y eso aplaca la ira. ¿Por qué? Porque Dios nos llena también de ese amor. Y ahí, por eso les digo que muchas veces me encierro, ¿verdad? Porque cuando voy con Dios le digo, ¿por qué me siento así? Y ahí Dios me va diciendo, ¿verdad? Estás enojada por lo que te pasó ayer o el otro día. Y ahí es donde yo logro domarme. Con esa pregunta que nos estás compartiendo, Maki, ¿por qué me siento así? Quiero hacer hincapié con lo que nos menciona aquí Joyce Meyer, porque dice que de alguna manera tal vez la ira de estas personas tiene su origen en el temor. Y muchas veces, o sea, hay mucho, digámoslo, de nuestro enojo o de nuestra ira. Inseguridad. Que surge o sale por esos temores que nosotros tenemos. De hecho, o sea, Jim Burns en un libro que compartimos con mi esposa, tiene un capítulo donde habla acerca de luchar contra el temor y cómo nosotros tenemos un botón primario que muchas veces conlleva que nosotros tengamos una respuesta negativa. Pero tenemos que identificar nosotros muchas veces cuál es ese temor. Porque muchas veces cuando nos enojamos es porque nos están apachando ese botón de ese temor que nosotros tenemos y despierta algo en nosotros e inmediatamente respondemos con esa respuesta negativa. Y entonces aquí Joyce Meyer decía, temen no recibir lo que quieren, temen ser tratados mal o ignorados, temen las injusticias, la situación mundial, las preocupaciones económicas, el bienestar de sus hijos o sienten que alguien se aprovecha de ellas. Todos estos temores pueden acumularse y transformarse en enojo. Entonces, yo creo que esa pregunta que nos estabas planteando, Maki, es muy relevante porque ¿por qué me siento así? ¿Qué temor? ¿Qué está despertando en mí? ¿Qué es ese botón que me están apachando que conlleva eso? Yo creo que necesitamos de esa gracia del Señor para decirle, Padre, realmente, ¿qué hay detrás de este enojo? Son triggers, ¿verdad? Son Detonadores. Detonadores, son como disparadores, les llamo, ¿verdad? Que lo que hacen es de repente lo hacen uno explotar. La pregunta es, ¿por qué te hace explotar eso? Es muy profunda. Está muy profunda en el corazón, metido en los temores o en cualquier otra cosa de esa índole. Y es que ella plantea la pregunta, ¿por qué se enoja, verdad? Da algunas respuestas por el temor, por una percepción de injusticia. Puede ser que sea real, ¿verdad? Puede ser que no. Pero también ella da la solución, ¿verdad? Que es el amor. Pero me hizo recordar que leí, no sé si será cierto, pero leí en un blog que dice que de los perros más
no sé si peligrosos, más agresivos eran los chihuahuas. Confirmo. Confirmo. Y decían que porque son chiquitos, fácilmente se atemorizan. Entonces, cuando miran algo, entran en pánico y reaccionan agresivamente porque son muy pequeñitos. Y entonces, lo que decían es que el pánico produce eso, ¿verdad? Pero hablando de esto, cuando uno entra en pánico internamente, pues uno puede hacer cualquier cosa en esa reacción. Y por eso es que la autora, creo yo, que pone que la solución es el amor. Porque el amor echa fuera el temor. ¿Y por qué? Porque si yo logro recordar que Dios me ama, que Él es más sabio que yo, entonces tiene las soluciones mejor pensadas, que Él es más fuerte y tiene el poder para hacer cosas que yo no puedo, que yo estoy en una relación con Él y que Él me... Entonces, creo que al sentirme amado de Dios, entonces como que puedo respirar más profundo y decir, estoy en las manos del Señor y nadie me va a sacar de su mano. Y esa es la respuesta al temor, pero a la vez es la respuesta al enojo, porque ese enojo a veces viene de esa percepción de injusticia, que sea real o no. Yo sé que sobre un alto siempre hay otro más alto y sé que Dios es la autoridad máxima. Y aunque aquí las cosas puedan parecer injustas, yo tengo que otra vez cambiar mi perspectiva, ¿verdad? Y si yo reconozco y logro ver cómo Dios me ama y me puede llevar en medio del agua, en medio del fuego, yo quisiera que la Biblia dijera que yo no voy a pasar por eso, pero la Biblia me dice que yo estaré contigo cuando pases por el agua, claro, que yo estaré contigo cuando pases por el fuego. Bueno, está bien si tengo que pasar, puedo entrar en paz sabiendo que Dios está conmigo, que Él me ama, y creo que es la propuesta de la autora. ¿Por qué se enoja? Bueno, por muchas causas. Una de ellas es esto. ¿Cuál es la solución? Es el amor de Dios. ¿Y saben qué? Hay que poner una alerta ahí, ¿verdad? Sí, esa parte de que tienen muchas mujeres que están solas, ¿verdad? Y que sienten que nadie las defiende y que todo el mundo se quiere aprovechar de ellas y entonces son iracundas y son enojadas. Pero nos tenemos que recordar que Dios sí está por nosotras y Él sí está pendiente de cada situación que pasa en nuestra vida, ve cada lágrima que derramamos, ve cada esfuerzo que nosotras hacemos y Él está para pelear por nosotras. No es necesario que nosotras agarremos y nos pongamos a pelear con todo el mundo, sino que Dios, si nosotras lo dejamos, Él va a ser el que nos va a defender. Así, Maki. Y amigos, y pensando un poquito en esto, el Señor me llevó a un texto que está en Génesis 4, 6 al 7. Pero hay dos hermanos, Caín y Abel, y ellos le entregan a Dios las ofrendas, pero dice que Abel le entrega a Dios de las primicias, de lo mejor, de lo que él tiene, mientras que en el caso de Caín entrega como lo normal, de lo que le sobra. Entonces, una de las ofrendas fue agradable a Dios y la otra no le fue agradable a Dios. Pero sucede que uno de estos dos hermanos, que es Caín, se enoja. Y yo creo que hoy entendí que él se sintió valorado injustamente. Y como dice Huguito, no importa si tiene razón o no, pero él así se sintió. Pero mira la advertencia de cuando estás enojado por injusticia, por un problema, por algo social, por algo económico o cualquier cosa, mira el riesgo en el que estás. Dice aquí, ¿por qué estás tan enojado? Le pregunta Dios a Caín. Pregunta el Señor a Caín, ¿por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. El enojo, dice otra versión, está a la puerta. ¿Por qué? Porque tú estás tasando, valorando y decís, esto es injusto. Y eso puede hacer que hagas y cometas errores al colmo de lo que le pasó a Caín, que se dejó, a pesar de la advertencia de Dios, se dejó llenar de ira y mató a su hermano. Escucha, ¿hasta dónde podemos llegar con enojo o con ira? ¿Sabes qué? No vale la pena en el tráfico enojarte con alguien que te mete el carro. No vale la pena en el banco enojarte con aquel policía que no te deja usar tu celular. No vale la pena nada. ¿Por qué? Porque las consecuencias cuando está tocando la puerta pueden ser muy grandes. Amigos, vamos a hacer una breve oración. Huguito, dirigimos, por favor, para poner este tiempo en manos de Dios y el que tenga oídos para que oír, oiga. Que oiga, papá. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy queremos entregarte, Señor, nuestras dificultades. Si hemos tenido ira, enojo, o si hemos sentido temor, preocupación, Padre, queremos confiar solamente en ti y sabemos, Señor, que en nuestras propias fuerzas no podemos hacerlo. Así que venimos a ti, Señor, y te pedimos que tú nos ayudes, que tu Espíritu Santo nos llene,
Que podamos, Señor, ser obedientes. Danos la gracia para poder seguirte. Danos la fuerza para obedecerte y vencer toda tentación. Hoy te entregamos nuestras preocupaciones, Señor. Te pedimos que tú las tomes y te pedimos que nos ayudes a seguirte en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mientras te preparas ahí tu cafecito, mientras terminas de hacer algo o invitas a alguien a que pueda sintonizarnos en este tercer segmento. Te esperamos. La paz y el amor de Dios están en ti, mi querida Maki. Así Está es. enojado contigo mismo. Ay, Dios. Bueno, entonces les dijimos que el programa estaba fuerte, ¿verdad? Ante el aviso no hay Ay, enojo. engaño. Y continúa la autora diciendo, una de las causas de la ira es el enojo dirigido hacia uno mismo. Muchas personas no emplean el dominio propio y se mantienen enojadas consigo mismas. Ven sus vidas como un desastre y reconocen su propia responsabilidad en ello. Sin embargo, en lugar de hacer algo para cambiar la situación, solo sienten culpa y se castigan pensando lo que deberían haber hecho, aunque nunca lo hicieron. Pero nunca es tarde para empezar a hacer lo correcto. Las personas que buscan complacer a otros suelen enojarse consigo mismas, pues permiten que otros tomen el control de sus vidas y decisiones. Guardan resentimiento por haberse sentido débiles. Sin embargo, es importante recordar que el enojo no resuelve nada. Voy a volverlo a leer. Es importante recordar que el enojo no resuelve nada, nos dice la autora. Solo nos hace miserables y nos lleva a lastimar a quienes nos rodean. Podemos recuperar el control de nuestras vidas y tomar decisiones guiados por el Espíritu Santo. Cuando estamos enojados con nosotros mismos, ese enojo se hace evidente en nuestra interacción con otros. Puede manifestarse como culpa o incluso como una proyección de nuestra ira hacia los demás. En 1 Pedro 3:11 nos enseña la palabra que debemos vivir en paz con Dios, con nosotros mismos y con nuestro prójimo. La paz sigue ese orden, primero con Dios, luego con nosotros mismos y finalmente con los demás. Solo entonces podremos amar verdaderamente, incluso aquellos que son difíciles de amar. Parte de la ira que experimentamos hoy en día surge de la percepción de que la vida no ha sido justa. Algunas personas sienten que no han recibido un trato justo y buscan una especie de compensación. Entiendo este sentimiento porque yo misma, dice la autora, lo he experimentado. Y nos cuenta acá Joyce Meyer que habiendo sufrido abuso sentía que me debían algo, pero trataba de cobrarlo en las personas equivocadas. Quería compensación, pero nadie en este mundo podía devolverme lo que había perdido. Ni siquiera mi propio padre, quien fue el abusador, podía hacerlo. Solo Dios pudo llenar ese vacío y solo Él puede ayudarle a usted a sanar. Si está tratando de encontrar compensación por las injusticias del pasado, entregue todas sus cargas a Dios. Pídale que sea su defensor. Dios puede darle una doble porción de bendición por las dificultades del pasado. Solo Él tiene el poder de hacerlo. Para liberarse completamente de la ira, es importante identificar su origen. ¿Está enojado con alguien que lo trató mal? ¿O con el sistema? ¿Con un familiar o con un abusador? ¿O tal vez está molesto con Dios porque no le dio algo que pidió? Si tiene ira en su corazón, ¿hacia quién está dirigida? Hable de su enojo, libérelo y déjelo en manos de Dios. Pídale justicia y continúe con su vida. Cada día que pospone este proceso es un día más que retiene su miseria, pues las personas enojadas suelen ser infelices. ¿Está enojado y no sabe por qué? Muchas personas viven con ira sin saber su causa. Así era yo. Creía que al alejarme de mi padre, al cumplir 18 años, había dejado a todos mis problemas atrás. Sin embargo, los llevé en el alma. Cargué con ellos durante años sin saberlo. Esa carga me trajo tristeza, enojo e insatisfacción. Me impidió amar, me llevó a muchos conflictos, pero no entendía qué lo causaba. El primer paso hacia la libertad y la paz fue aceptar la ira. Tenía que admitir que estaba enojada y que usaba ese enojo para controlar a otros en mi vida. Le pedí ayuda a Dios y poco a poco descubrí que mi comportamiento estaba arraigado en mi niñez. Tuve que enfrentar la realidad de que mis padres no sabían cómo amarme.
pero sabía que tenía un Padre Celestial que me amaba profundamente. Es importante entender que existe la ira pública y la ira reprimida. La ira pública es evidente y notoria, tanto para nosotros como para los demás. Pero la ira reprimida es aquella que se ha suprimido hasta el punto de creer que no existe. Esta ira reprimida puede manifestarse en problemas adicionales como el ser crítico, negativo, amargado o cínico. También puede llevar a comportamientos disfuncionales como trastornos alimenticios, adicciones o mal humor constante. Si solo tratamos estos frutos sin abordar la raíz, aparecerán nuevos síntomas hasta que no enfrentemos la ira reprimida. La verdadera libertad se alcanza cuando llegamos al origen de nuestros problemas y permitimos que Dios sane nuestras heridas. Dios quiere usar nuestra vida para sanar a otros, pero si estamos heridos, nuestro impacto será limitado. Permita primero que Dios lo sane y luego verá cómo ese proceso le dará conocimiento necesario para ayudar a los demás. La ira es peligrosa cuando no se maneja, así que asegúrese de no solo ignorarla con la esperanza de que desaparezca. Debemos reconocer que existe un tipo de ira buena. ¿Cuál será, verdad? Aquí dice la autora, la ira de justicia. Esta ira surge frente al pecado y la injusticia, pero se maneja de forma adecuada. Como Jesús, podemos experimentar ira justa al ver lo que es incorrecto. Pero esto debe llevarnos a buscar justicia, no venganza. La mejor manera de enfrentar la injusticia es trabajando a favor de la justicia. Si tiene ira en su corazón, es tiempo de aceptarla, pedir a Dios que le ayude a llegar a su raíz y trabajar en ella. Así, en lugar de vivir como una persona iracunda, podrá experimentar paz y convertirse en un pacificador para los demás. Queridos amigos, a mí me hizo ruido cuando yo escuché acepte la ira. ¿Verdad? Porque dije, ¿por qué la voy a aceptar? Diríamos en términos religiosos, círculos, no recibo no recibo la ira. Pero no creo que es tema de recibir o no recibir. Francamente, creo que es un tema de aceptar que tenemos una condición que nos hace iracundos y buscar la raíz. Fíjense que la autora nos estaba proponiendo un par de cosas que a mí me llamaron mucho la atención. Dice, primero, la ira es peligrosa cuando no se maneja. Y esto a mí me alerta. ¿Por qué? Porque no está diciendo que la ira es peligrosa y punto. Es cuando no se maneja. Por ejemplo, en la Biblia nosotros encontramos que hay momentos en que Dios se llenó de ira. O sea, Dios es un Dios celoso, por ejemplo. Los celos son malos, sí, pero el celo también es natural. Lo mismo es la ira. Pero el problema es cuando no la manejamos. Ahí está el conflicto. Entonces creo que Dios habla a mi corazón a través de ese contenido, porque dice, ira reprimida puede manifestarse en problemas adicionales como ser crítico, negativo, amargado o cínico. Entonces, imagínense cuánto contagia y contamina al círculo que está alrededor de nosotros. Y creo que tenemos etapas, ¿verdad? Hay épocas donde yo misma me veo que estoy enojada todo el día, ¿verdad? Y ahí es donde yo pues tengo que parar un poco. Y bueno, primero que te lo dice todo el mundo, ¿verdad? Ay, estás bien enojada. Ay, qué enojada que estás. Qué modito. Sí, que estás de mal humor. Sí, y eso te pone más enojada. Sí, eso te pone más enojada. Entonces, creo que puede ser algo que nosotros lo tapamos, como la basura abajo de la alfombra y dijimos, como no lo veo, desaparece. Y realmente no, está ahí, está latente y quiere salir constantemente. Creo que la ira puede ser un buen motor al cambio, ¿verdad? O sea, creo que la ira no es mala porque cuando nosotros nos enojamos por una situación, pues si la escondemos, pues ahí se va a quedar. Pero si nosotros usamos esa ira para cambiar la situación y cambiar nosotros, y porque al único que podemos cambiar al fin y al cabo, seamos sinceros, somos nosotros mismos. Nosotros no podemos cambiar a los demás. Yo no puedo cambiar a mis hijos, no puedo cambiar a mi esposo, no puedo cambiar a las personas que trabajan conmigo. La única persona que yo puedo cambiar es a mí misma. Entonces, ¿en quién tengo que empezar a trabajar? En mí, o sea, porque soy la única que tiene el poder de cambiarme. Entonces, creo que eso es lo que nosotros tenemos que utilizar como un motor, ¿verdad? Para, si queremos cambiar la situación, empezar cambiando por nosotros. Hace muchos años yo me recuerdo cuando fui al retiro de donde nosotros recibimos a Cristo con mi esposo, yo fui con el motivo equivocado, porque yo fui pensando que Dios cambie a mi esposo, ¿verdad?
porque Él es el del problema. ¿Y qué si cuando estaba ahí, pues Dios me mostró la infinidad de problemas que yo tenía? Y yo me di cuenta y ahí me di cuenta que había estado todo el tiempo enfocándome en los problemas de mi esposo, porque eran evidentes, pero los míos estaban solapados y abajo y escondidos y eran profundos. Cuando yo empecé a cambiar, pues la verdad que todo cambió a mi alrededor, pero porque yo cambié. Y bueno, para la gloria de Dios, que Dios cambió también a mi esposo. O sea, nos cambió a los dos, ¿verdad? Entonces creo que nosotros tenemos que empezar nosotros con la disposición de querer cambiar, pedirle ayuda a Dios porque Él es el que puede hacer los milagros internos y llevarnos hacia ese pasado que nos dolió, que está muy escondido dentro nuestro y que realmente está afectando nuestro presente. Qué relevante eso que mencionas, Maki, porque al final es pedir ayuda. Exacto. ¿Y dónde estamos pidiendo nosotros ayuda? Y creo que esa es la invitación de acercarnos al Señor para que Él pueda traer en nosotros esa transformación. Estamos leyendo este libro, Amar a la gente que es difícil de amar. Y Rubén lo comentaba ayer en alguna medida, pero realmente pensamos nosotros entonces, ¿quiénes son difíciles de amar? Pero ¿estaré siendo yo difícil de amar porque estoy con este enojo, estoy con esta ira? Y realmente la invitación acá es que nosotros podamos entender qué hay en lo más profundo de nuestro corazón. La Biblia en Proverbios 4:23 nos invita a que por sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón. Reina Valera 60 nos dice porque de él mana la vida. Nueva Traducción Viviente nos dice porque este determina el rumbo de tu vida. ¿Qué puede haber en lo más profundo de nuestro corazón que esté aflorando a través de este enojo o de esta ira? ¿Qué es lo que hay ahí? Y que podamos realmente acercarnos al Señor y decirle, Padre, escudriña mi corazón. O sea, escudriña mi corazón. O sea, ¿qué es aquello que está en lo más profundo para que tú puedas traer esa sanidad, para que tú puedas traer esa respuesta, para que tú puedas traer esa afirmación y tú puedas empezar ese proceso de transformación para que yo me convierta en una persona menos difícil de amar? Definitivamente, ¿verdad? Y qué interesante lo que decías. Dijiste también hace un rato que no es lo que entra lo que contamina, sino lo que sale, ¿verdad? Y creo que es lo que la autora está diciendo, que tenemos que entrar a la raíz de lo que nos provoca los enojos. No se trata de aguantarme, ¿verdad? Porque yo me imagino que si hay una fogata y uno dice, ¿cómo que hago para que no salga humo? Y lo tapo, pero si lo tapo con un sombrero, se va a quemar el sombrero y de todos modos el humo se va a salir. Y a veces creo que estamos así, que si nosotros queremos quitar ese humo que sale, en vez de mirar el humo, tenemos que decir, si hay humo, es porque hay fuego. Y si hay fuego, es porque hay combustible. Y lo que tengo que hacer es ubicar cuáles son esos leños y entonces empezar a quitar leño por leño, ¿verdad? Leño por leño. El humo va a seguir saliendo por un tiempo, pero en algún momento, cuando el fuego se haya quitado, esas emociones internas se van a quitar cuando quitemos esos leños que a veces son esas ideas equivocadas que tenemos, esos paradigmas, esos conceptos que son contrarios a la forma en que Dios diseñó este mundo y cómo quiere que funcionemos. Y por eso es que la Biblia nos manda a que nosotros debemos renovar nuestra mente. Porque es por eso es que hacemos énfasis en la palabra, es a través del cambio de mentalidad, cuando nosotros empezamos a ver la vida de una manera como Dios la ve, que nosotros vamos a poder funcionar de mejor manera y estar en paz con Dios, como decía la autora, con nosotros mismos y por lo tanto con los demás. Si empezamos al revés, lo que vamos a querer es cambiar a los demás para que se amolden a nosotros, ¿verdad? Y yo no estoy amoldándome con Dios. Entonces vemos como esa relación vertical y esa horizontal. Yo digo, qué buena manera. Cada autor lo pone diferente, pero finalmente habla de lo mismo. Yo quisiera quitar esos leños que me provocan emociones fuertes. Yo quisiera quitar esas ideas falsas, esas mentiras que tal vez el enemigo ha sembrado a través de una mala experiencia, a través de una persona abusadora. Y esa desconfianza que ha crecido a través de las circunstancias, ahora se pueda transformar en confianza, pero confianza en Dios. Y a través de la confianza en Dios, entonces yo puedo interactuar con los demás. Puede transformarse en paz porque me siento amado del Señor. Creo que allí
está la clave de la Es transformación. que si no te volvés conflictivo porque te peleas con todo el mundo. Así es. Te Pero el problema peleas con los somos nosotros. vecinos, te peleas con los del trabajo, con tu familia, porque querés cambiar a todo el mundo, ¿verdad? Para tú sentirte bien. Así es. Y fíjense que al finalizar ya este segmento, venía en mi corazón este texto que este amigo Julio César López me mandó, Efesios 4:26, pero en nueva traducción viviente, porque dice, además, no pequen al dejar que el enojo los controle. Uy, sí. Pero, o sea, hay un riesgo, es no pequen, es cerrar al blanco, al dejar que el enojo los controle. No dice, no pequen al enojarse, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. ¿Por qué? Porque no nos conviene llevar ese enojo al siguiente nivel. Es muy peligroso. Y quisiera terminar esta parte porque hay una frase en inglés de un libro, una prédica que creo que escuché, que en inglés me hacía mucho sentido más que en español. Dice, do not be driven by emotions, but led by the Spirit. Y eso me causó un shock a mi cabeza. Traducirlo. Porque al traducirlo es, no seas conducido. Fíjate, conducido, driven, ¿verdad? No seas conducido por emociones, sino liderado por el Espíritu Santo de Dios. Jorge leyó esto. Es importante recordar que el enojo no resuelve nada, solo nos hace miserables y nos lleva a lastimar a quienes nos rodean. Podemos recuperar el control de nuestras vidas y tomar decisiones guiadas por el Espíritu Santo. Tú necesitas ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Pero eso no va a pasar si no tienes a Cristo en tu corazón. Para tener al Espíritu Santo necesitas hacer esa oración de fe que te hablamos al principio. Y hoy es el día agradable para el Señor. Hoy es un día de salvación en el que no solo puedes entregar tus pecados y Dios te devuelve a ti tantas bendiciones, pero te puede llenar de su Espíritu Santo, porque Él deposita su Espíritu Santo en ti y te hace una nueva criatura. Y ya no se sale de ti, es el sello del Espíritu Santo para el día de salvación. Y por eso vamos a orar. Padre, bueno, quiero darte gracias porque sé, Padre, que nos estás llevando de triunfo en triunfo con todo este libro y este material. Pero especialmente hoy quiero orar por aquellos que van a hacer esta oración de fe. Seguro, Padre, de que cambiará su destino, su eternidad, pero también afectará su tiempo en esta tierra. Quiero que digas conmigo esa oración. Señor Jesús, hoy vengo a entregarte mi corazón y mi vida. Señor, te pido perdón porque he vivido mi vida a base de emociones, tal vez enojos justificados, Padre, pero han controlado mi vida y hoy renuncio a eso. Es más, tal vez he pecado por eso. Y hoy, Señor, te pido perdón, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te pido que entres a morar en mi vida y me hagas una nueva criatura, Padre. Olvídate de todos mis pecados, incluyendo el descontrol de la ira, Señor, y el enojo. Échalos al fondo del mar y no te acuerdes más de ella. Te recibo como mi Señor y Salvador, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amigos, si tú hiciste esa oración, damos un aplauso para aquellos que hicieron esa oración. Es lo mejor que te puede pasar. Cambia tu vida, cambia tu destino, pero también este espacio que tenemos que se llama Tierra. Muchas gracias, queridos amigos. Bueno, ha sido un privilegio estar con ustedes. Gracias por abrirnos las casas. Se me olvidó. Porque estoy seguro que en la radio o en la televisión usted nos verá. ¡No! ¡Bonitos y gorditos, queridos amigos! Totalmente de acuerdo. Una ronda de despedida. Zafamos, pero no, Quiero siempre. invitarte a que hoy puedas tener un momento de conexión con el Señor. Ahorita que hacíamos esta oración final, realmente su paz es tangible, es palpable y Él quiere dárnosla a través de esa comunión con Él. Yo te quisiera decir que no te enfoques en el fruto, en las ramas, sino que te enfoques en la raíz. Pídele al Señor que te dé las claves porque Él puede darte una mejor vida que la que tienes ahora. No trates de hacerlo en tus propias fuerzas, pídele ayuda a Dios. Él puede cambiarte y puede llevarte cada día a ser más parecido a Él. Y por último, la paz y el amor de Dios está en ti y su nombre es Jesucristo. Si Él está en ti, lo tienes todo. Si lo tienes a Él, lo tienes todo, tu amado y tu tesoro. Queridos amigos, este ha sido el programa del día de hoy y queremos recordarle, por el amor de Dios, ¿viste? No vaya solo ni mal acompañado, vaya con Dios. Nos vemos, amigos.